Cuando estamos hablando de macroeconomía, que es lo que vamos a ver ahora en la unidad número 7, tenemos que tener en cuenta que la macroeconomía se construye en variables agregadas. Quiere decir que se utilizan variables económicas que se van sumando unas a otras. Y es así como se construye, por ejemplo, el Producto Bruto Interno de un país o el Producto Bruto Nacional de un país. Estas variables macroeconómicas hay que entenderlas desde lo que significa una variable económica. Para que ustedes llevarlo a un terreno muy sencillo y muy fácil de comprender y que a mí me interesa mucho que lo tengan en claro, sobre todo para cuando el día de mañana tengan que hacer notas sobre estos temas, es que cuando estamos hablando de variables económicas, estamos dividiendo una cantidad de personas que integran un grupo humano o una población y estamos tomando bienes consumidos por ese grupo humano o esa población. Entonces eso se divide proporcionalmente por la cantidad de personas que integran el grupo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supongamos que en un aula, en esta aula virtual que nosotros tenemos, son 40 alumnos. Y que entre los 40 alumnos, en el mes se comieron 40 pollos. Entonces, ¿qué dirá la variable económica? Y la variable económica dirá que cada uno de ustedes ha comido un pollo. Y va a surgir alguien del grupo que va a decir, no, yo no comí pollo porque a mí el pollo no me gusta, no quiero saber nada de comer pollo. Bueno, entonces tendremos que decir que habrá alguien que se comió un pollo y un poquito más, o varios que se comieron un pollo y un poquito más, para poder compensar el pollo que vos no comiste. Bueno, sí, pero la mitad del grupo dice, nosotros no comimos pollo. Quiere decir que el resto de esa mitad del grupo, o sea, los otros 20, se comieron 2 pollos cada uno. ¿Y qué tiene de importante esto? Tiene la importancia desde lo periodístico y desde la formación de ustedes para entender lo que son las variables económicas. Cuando muchas veces se habla de variables económicas, se están dividiendo todo lo que consume un grupo humano, una ciudad, un país, y se divide por la cantidad de habitantes o la cantidad de personas que están habitando ese lugar. Entonces uno dice, bueno, en Mar del Plata se consumen tantas toneladas de verdura. ¿Entre cuánto? Entre 800.000 personas. Y habrá gente que les va a decir, mire, la verdad que yo no consumo verdura, pero no porque no quiera, sino porque directamente no puedo consumir verdura porque me sale tan cara que yo no puedo consumir verdura. Y habrá otro cual no le sale tan cara la verdura y va a poder consumir la verdura que este no consumió. Eso entonces indica que las variables llevadas a unidad de personas, y que en casi todas las variables se hace eso, en la unidad de personas, tienen cierta distorsión con la realidad. O sea, en la realidad cuesta entender cómo puede ser que dice, vinieron a Mar del Plata, no sé, 1 millón de turistas y gastaron 1 millón de pesos. Entonces dice, ¿qué gastó 1 peso cada uno? Pero el tema no es que gastó 1 peso cada uno, tal vez vinieron algunos que no gastaron nada. Esa es la realidad de las variables macroeconómicas, que como se generaliza, se divide por la cantidad de población y eso trae algún tipo de inconveniente cuando llega el momento de entender de qué estamos hablando, sobre todo cuando después más adelante veamos lo que significa la distribución de la riqueza, porque esa riqueza que produce un país también tiene que ver con estas variables macroeconómicas. Entonces nosotros decimos, la República Argentina produce comida para 400 millones de personas. ¿Somos 400 millones de personas en la República Argentina? No llegamos ni a 50 millones de personas. ¿Y cómo puede ser que haya gente que tenga hambre? Ahí tenés el gran secreto de todo esto. Que entre esa cantidad de personas que hoy están habitando en la República Argentina, hay muchos que comen por 2 o 3 y hay muchos que no alcanzan a comer ni por ellos mismos. Pero a su vez, Argentina exporta mucho de lo que produce en comida. Entonces ahí te vas a encontrar con que la Argentina lo produce, sí, pero no lo consume el mercado interno. Ahí entendés por qué puede ser que en un país tan rico como la Argentina haya gente que hoy no está cubriendo su necesidad alimentaria por esta distribución de la riqueza. Pero yo antes de meterte en el tema de la distribución de la riqueza, quiero que vayas viendo cuál es la realidad de un país. Porque si estamos hablando de variables macroeconómicas, tenemos que ver que hay variables macroeconómicas que se hacen
principalmente a lo que es un valor estipulado anualmente, o sea, se hacen cuentas interanuales, y otras que se hacen con respecto a un año base. Entonces, aquellas variables económicas que se calculan con respecto a un año atrás, entonces decir, ¿cómo va la producción de, no sé, supongamos de pescado en Mar del Plata? Entonces decís, en marzo del año 2019 se produjo tantas toneladas de pescado. En marzo del año 2020 se produjo tantas toneladas de pescado. ¿Se produjo más? ¿Se produjo menos? Entonces vos decís, ¿para qué te sirve toda esa cuenta? Para decir, ¿produjimos más o produjimos menos? No sé, poner 1 millón de toneladas y el otro en el año 2020 se produjeron 8 millones de toneladas. ¿Qué pasó? Hubo 2 millones de toneladas de pescado menos que se trajo al puerto de Mar del Plata. Entonces, vos hablaste de la variable macroeconómica, pero vos no te preocupaste a ver si ese pescado se llevó a los otros puertos de la República Argentina, si ese pescado realmente quedó en el mar y no se capturó, si entró al puerto de Mar del Plata, pero entró en negro, entonces ni siquiera se contabilizó. Pero ¿ves cuántas cosas puede haber? Ahora, la variable macroeconómica no le importa todas esas cuestiones adicionales que pueda haber, sino que directamente ¿qué hace? La cuenta fría. Entonces vos te dicen, bueno, pero ¿cómo gastan los argentinos? Y los argentinos gastamos tanta cantidad de plata cada uno. Y no es así. Porque bien alguno puede decir, ¿cómo me van a decir que yo estoy gastando 50.000 pesos por mes si mis ingresos son de 17.000 pesos por mes? ¿Qué pasa ahí? ¿Esta variable económica está mal sacada? No, la variable no está mal sacada, sino que hay alguien que está gastando 100.000 y vos estás gastando 17.000. Entonces, entre todos los que gastan 100.000 y la cantidad que gasta de 17.000, termina dando que entre todos da un promedio que gastan 50.000. Ese es el secreto de las variables macroeconómicas, que se pueden hacer también en forma interanual, o sea, año a año, marzo del 2019 con marzo del 2020, junio del 2019 con junio del 2020, pero también se pueden hacer esas variables, se pueden tomar en un año base. Y acá hay otra trampa más, porque cuando se habla de año base, se está hablando de tomar un año como referencia. Supongamos, la República Argentina tuvo un año que fue muy bueno, que fue el año 2008, antes de la crisis con el campo que tuvo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, el 2008, ¿qué pasó ahí en el medio? Y bueno, hasta ese momento teníamos las variables macroeconómicas que estaban funcionando de una forma. Entonces, si calculamos el año 2020 con el 2008, nos va a dar si eso fue mejor o fue peor. Pero si lo calculamos con un año malo, por ejemplo lo que fue el año 2014, por decir un año, eso, fíjate cómo va a ir distorsionándose la cosa. Si yo lo calculo con un año malo, los resultados macroeconómicos de hoy van a hacer que el gobernante diga, ve que estamos mucho mejor ahora porque nosotros producimos mucho más que lo que se produjo en ese año base, en el 2014 que fue malo. Claro, vas a estar mucho mejor ahora. Tal vez no mejoraste con respecto a la realidad de que todo el pueblo esté mejor, porque la distribución de riqueza es otra cosa, aparte. Sáquense cómo se distribuye esa riqueza individualmente. Pero las cuentas se hacen individualmente. Entonces ahí tenemos un gran problema de comprensión, que muchas veces esto va tirado sobre la noticia. Entonces, el gobernante de turno va a tratar de comparar su año con un año que le sea favorable y va a tomar como base el año favorable, salvo que se haga la interanual, en la cual ya es año a año, así, calendario. Entonces, estas son algunas formas de tomar las variables macroeconómicas. Conjuntamente con eso nos encontramos con realidades, por ejemplo, lo que plantea el estructuralismo latinoamericano, que plantea una realidad de una Latinoamérica en la cual tiene mucha producción primaria. La producción primaria es, por ejemplo, lo que se extrae de la tierra en forma directa, tiene mucha producción primaria y no tiene una producción industrializada de esa producción primaria. Entonces está fallando lo que es la producción secundaria. Cuando estamos hablando de la producción terciaria, estamos hablando de la venta, de la comercialización.
Y cuando hablamos de los distintos sectores de la producción, nos vamos a ir encontrando que tenemos que sectorizar esa macroeconomía para poder entenderla un poco más. Entonces empieza a fragmentarse la variable macroeconómica y se empieza a tomar un poco más en detalle. Entonces cuando dicen, ¿cuánto es el ingreso por familia? ¿Cuánto necesita una familia para vivir en la Argentina? Y necesita tanto por mes. Y ustedes dicen, pero yo en mi casa no tenemos esa plata, igual vivimos. Sí, claro, lo que pasa es que está tomándose como ejemplo una familia hipotética de 4 personas, en las cuales van los chicos a la escuela privada, en el cual se utilizan los servicios públicos, pero también se utiliza el auto. Entonces dicen, bueno, pero mi realidad es distinta, en la cual esta se tiene en cuenta, por ejemplo, que tenga cable en su casa, además de un servicio de internet a tal precio. Entonces ahí se estipula cuánto necesita una familia para vivir en la Argentina. Entonces dicen, no, yo necesito mucho menos y nosotros vivimos bien en casa, con mucho menos. Está bien, pero no es la cuenta que se hace en esa generalización que se hace desde la variable macroeconómica. En esa generalización, cuando uno se equivoca, cuando uno intenta hablar de esa generalización dividida por la cantidad de habitantes y termina cayendo en la individualidad personal. Esto sucedía cuando decía, bueno, en la Argentina hay tanta gente y entre todos compran tantos millones de dólares al año. Y salta alguno y dice, yo jamás compré $1. Bueno, pero hubo alguno que compró más dólares y entonces compensó vos que no compraste ningún dólar. Sí, pero en la Argentina no me pueden hablar de que la gente compre y vende dólares porque yo jamás compré $1. Entonces ves que está llevando una situación individual de lo que es una variable macroeconómica. Y la variable macroeconómica se divide por la cantidad de habitantes. Esto es importante que lo tengas en claro. Hay varias cuestiones más sobre la macroeconomía que podríamos ir avanzando, pero esto me parece fundamental para un periodista, para que entienda y se meta bien en la cabeza, para que ustedes se metan bien en la cabeza estos conceptos. Yo les voy a ir agregando también audiolibro y les voy a ir agregando podcast y les voy a agregar videos, varias cosas como para que puedan ir sumando a lo que yo ya les estoy explicando ahora a modo de introducción. Pero esto es lo esencial para hablar de macroeconomía, por lo menos a donde quiero apuntar yo, ¿no? Que es justamente cómo tiene que entender los conceptos macroeconómicos un periodista, que es para lo que se están formando. Nos volvemos a encontrar a cada momento en estas clases virtuales por ahora.